Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del portal Citerior, nuevamente bienvenidos a una edición de nuestra edición de podcast Reflexiones del Pasado. Una ventana abierta para la discusión de temas, de debates que interesan a la audiencia y mucha gente que se preocupa de temas de interés, tanto a nivel nacional como internacional. En esta oportunidad, amigas y amigos del portal, tenemos un tema de suyo interesante. Lo hemos titulado La empresa y su responsabilidad social en una democracia moderna. Un tema actual, un tema que convoca a mucha gente, que interesa a mucha gente, por el rol importante que tiene la empresa, particularmente la privada, naturalmente, en el desarrollo de cualquier sociedad. Nos acompañan en esta reunión, en este conversatorio, como ustedes quieren llamarlo, nuestros amigos, el periodista Enrique Contreras González, que es un panelista permanente. Gracias, Enrique, por estar. Gracias a ti, Paulino, por invitarme. Muy contento de estar acá. Muchas gracias, Enrique. Y además el arquitecto Oscar Novoa Vargas, también panelista habitual de nuestro podcast. Gracias, Oscar, por hacerlo. Soy yo el agradecido de tener esta oportunidad de conversar conmigo. Gracias. Y como el tema es tan latente, tan acuciante, le hemos pedido a un amigo que sabemos nosotros, tiene mucha información, está muy calificado para conversar este tema, que es el constructor civil, empresario, dirigente gremial, Horacio Pavés García. Horacio, muy bienvenido a esta tertulia, a este podcast, Reflexiones al Pasar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Paulino, por invitarme. Encantado de compartir con ustedes. Entonces, amigos, el tema está servido. La empresa. La empresa siempre es importante, ¿no? El emprendimiento, particularmente el privado, y le hemos querido dar una vuelta porque en el fondo, sin actividad empresarial no hay ninguna sociedad moderna que se mueva. Eso está absolutamente claro. Y por lo tanto queríamos saber y aprovechar la presencia en nuestro panel de Horacio. Es un empresario, una persona muy adentrada en estos temas, con mucha experiencia, con una dilatada trayectoria en el empresariado chileno, y nos dé algunas luces. Horacio, ¿qué hay de aquella, no sé, de aquella opinión que tienen algunos sectores, no todos, de una cierta reticencia del empresario por preocuparse de temas más allá del lucro, del interés propio del rubro, en el sentido de que no están desligados del desarrollo, digamos, del país? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo comparto, Paulino, que puede existir y quizás exista eso, y yo lo atribuyo eh, a un desconocimiento y a una falta quizás de dar a conocer lo que efectivamente son los empresarios, y particularmente con algunos ejemplos que te podría dar, los empresarios chilenos. Como dijo en una ocasión un destacado empresario español que fue invitado a un panel con los dirigentes empresariales chilenos, de los cuales he estado muy vinculado hace muchos años, los empresarios no tenemos como aquellos nietos que tienen a la abuelita que canta sus loas y sus logros y lo cuenta feliz y orgulloso. No los tenemos. Pero yo te puedo dar pruebas en el curso de la conversación de cosas que pueden contarte cómo efectivamente
son distinguidos los empresarios chilenos, incluso distinguidos dentro de un concierto empresarial de carácter internacional, con antecedentes y con pruebas que te puedo ir contando feliz. Claro, el tema también tiene que ver un poco quizás con una suerte de búsqueda de criterios que algunas veces tienen que ver con la política, ¿no? O sea, con rasgos más bien de diferenciación política, al referirse a problemas que no necesariamente son políticos, como es la empresa, digamos, el rubro empresarial. Enrique, tú, visto desde una visión más bien holística, general, eh, ¿crees tú que la política tenga que ver con esto, con esa mirada a veces negativa que se tiene respecto a los empresarios? Yo ¿O pienso, cómo? pienso que a lo mejor cuando nace la empresa moderna, no sé, el siglo XIX, nace tal vez de una manera un poco, eh, no sé, propia, sin mayores reglamentos, sin mayores eh, atribuciones, límites. Hoy día estamos hablando justamente, el título de esta conversación tiene que ver con la democracia moderna. Las empresas hoy día tienen que convivir en un escenario, tienen que adecuarse a marcos establecidos por parte del Estado, por parte de los respectivos gobiernos. Y ese marco tiene que ser de alguna manera, eh, proclive a que las empresas tengan, como te digo, deberes y derechos, que puedan efectivamente desarrollar su actividad, pero lo hagan dentro de el respeto a sus trabajadores, a sus proveedores, al medio ambiente, a cierto, como te digo, cierto marco que las obliga a ser buenos vecinos, buenos protagonistas del desarrollo económico del país. Yo creo que eso ha ido avanzando, ha habido una gran evolución de parte de las empresas en general, de los gremios, y esos gremios siempre necesitan hacerse escuchar para poder de alguna manera lograr que ese marco facilite y no obstruya. Pero cuando se dice no obstruir, tampoco se trata de que sean condescendientes o que permitan, qué sé yo, conductas no amables, digamos, con el entorno y con sus trabajadores y en general con la sociedad que trabaja o vive en torno a ella. O sea, por lo tanto, yo creo que la política sí tiene que ir de alguna manera involucrada en esto. O sea, te pongo un ejemplo bien cortito. En el diario Le Monde, por ejemplo, que es a mi juicio tal vez el mejor diario del mundo, no tiene una sección de economía y otra de política. No existe. Diferenciadamente, claro. Separadamente, tienen una sección que se llama sociedad, porque en esa sección sociedad se mezcla la economía y la política, que van juntas, tienen que ir juntas. Oye, mira, a propósito de eso, Pedro lo plantea Enrique, él ha hablado de medio ambiente, es decir, tú eres arquitecto, pero me entró la duda, una empresa ocupa un lugar físico, ¿cierto? Un lugar físico. ¿Qué tiene que ver el medio ambiente? Es decir, ¿qué tiene que ver el entorno de esa empresa con el tema que estamos tratando hoy? Sí. Te pongo un caso. Yo soy periodista y a mí me preocupaba, por ejemplo, la visión que tenían algunas empresas chilenas como el Mercurio, por ejemplo, que estaba muy preocupada del entorno. Tú llegabas al Mercurio y veías parques, veías piscinas, es decir, veías un entorno amigable con el medio ambiente. A ti, con tu visión de arquitecto, ¿cómo te entra eso? Mira, lo primero es deseable que tenga un empresario la visión de esto del medio ambiente y del, hoy día está tan de moda el aire, el sistema lacustre, por ejemplo, son todas preocupaciones de la sociedad. Y yo quería tomar el tema desde, a lo mejor, para llegar a lo que tú preguntas, del empresario que es emprendedor, por decirlo de una manera, del que le toca de un comienzo empujar la carreta, como decimos vulgarmente, y a lo mejor ese empresario, que creo yo que son la mayoría, que tienen un inicio no en cuna de oro, vamos a decir, sino que vivenciales, conociendo cómo se hacen las cosas, creo que ese tipo de empresariado, representado por esas personas,
es la que hace el nexo con la sociedad. Porque, voy a decirlo de una manera bien, a lo mejor no muy docta, pero el que nació muy en cuna de oro y nunca supo, y solo conoció los productos de eso, de la empresa que le toca compartir o vivir, digamos, no tiene esa sensibilidad que tiene el que se levantó, el que supo en el caso de la construcción, muy fácil, el que está al lado, como dicen vulgarmente, al lado de los viejos, ahí con la pala, más adelante va a saber de quién está también dependiendo. Le da sentido al aporte humano, en el caso, poniendo el caso puntual de la construcción, porque es muy especial, porque es una empresa, la de la construcción, que tiene que estar bien asentada sobre el suelo y paradójicamente siempre va hacia arriba. Entonces, crece, si no conoce los cimientos, digo, haciendo una parábola de conceptos, si no conoce los cimientos, seguramente no le va a quedar muy firme su empresa. Y los cimientos es el entorno, la sociedad, los obreros. Y además el concepto de construir, Horacio, construir. A mí me parece que ahí un poco está la clave. La empresa es construir. Sin duda. En tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo lo has asimilado eso? Mira, bueno que partas por el tema de construir, porque cuando te quería hablar de ejemplos en el tema, yo te voy a contar experiencia y como te dije, incluso de carácter internacional. Yo provengo de una familia de un profesor primario normalista que contribuyó al desarrollo de la educación y de la aplicación de la ley de instrucción primaria obligatoria primera mitad del siglo pasado. Trabajó conmigo de tal modo que yo pudiera estudiar dentro de ser un hijo de profesor y logré entrar a la Universidad Federico Santa María, que como sabemos es una institución que se formó a partir de la fortuna de don Federico Santa María Carrera, para que el desvalido meritorio pueda alcanzar el más alto grado del saber humano, dice su testamento en París del año 21. Y cuando yo logré entrar, que se daba examen de admisión, me acompañó mi padre, o al revés, yo fui con mi padre a la entrevista con el rector y le contó su historia de la educación. El rector era muy preocupado de la educación y le dijo al vicerrector: mire, le vamos a dar una beca de inmediato a este joven, no por él, no por mi examen ni lo que fuere, sino que por la historia de los 17 años que me ha contado el educador Heriberto Pávez Carvajal. Todos sabemos que el rector de la universidad a fines de ese año fue llamado como ministro de Educación del presidente Alessandri, que había sido recién elegido. Entré con el concepto de ser ayudado y yo tenía que devolver eso a la sociedad. Y eso se marcó en forma natural. Salí inmediato a trabajar a una empresa privada. Ya ahí hay un paso que es una novedad, porque el 70% o más de los estudiantes se preparaban en todas las universidades chilenas en esos años, estoy hablando del 60, 61, 62, para trabajar en una empresa del Estado. Privadas estaban partiendo y nacían como ejemplos. Y yo me fui, la economía estaba orientada. Yo me fui a una empresa privada. Construir. Una experiencia, tal cual. Cemento Bio Bio recién naciendo, necesitaba ampliar su planta porque había ocurrido terremoto del 60, la demanda era inmensa, entonces necesitaban profesionales bien preparados. Santa María se estaba armando un grupo, fui allá, 1 o 2 años cumpliendo los objetivos. Yo escuchaba en reunión de exalumnos que se quería un ayudante de programación de ingeniero de una empresa Sigdo Copper que estaba naciendo, digamos, había nacido 2 años antes. Y ahí había un hombre que era Julio Oroso, el Sigdo es de Sigma, Guillermo García Ur, hermano nuestro. Y ahí Sigma era una empresa que tenía, y ese es el Sigdo, Sigma, Donoso.
Coppers de Pittsburgh, que había venido a construir la siderúrgica de Huachipato aquí y habían sacado un alto nivel. Estamos hablando de los años 60. 60, yo Claro. entré a trabajar 62, 61. Egresé 61 y ni siquiera me había titulado, por la molestia de mi padre, porque yo le dije, tranquilo, papá. Allá encontré un tema de memoria fantástico en lugar de darme cuenta del tema. Y a los 4 o 5 años trabajando como un profesional que avanzaba con todas las ganas de salir, ingresé a la Cámara Chilena de la Construcción, que se había creado el 51, y que entre los 12 firmantes, uno de ellos era Julio Donoso, el La Cámara dos, Chilena de la Construcción. dos, o sea, y ese concepto social que lo traía la Cámara, te lo voy a ilustrar con ejemplos. Comenzó la Cámara y se da cuenta que las empresas tienen un profesional, que es un ejecutivo, que a duras penas puede estar con corbata, que no tiene medios para financiar un pacto de la familia, que necesita ayuda, y crea el concepto, la Cámara, de que hay que dar una asignación familiar. ¿Y esa cómo se debería dar? La empresa pone 2 y el empleado pone 1. Y nace el concepto de la asignación familiar. A los 2 o 3 años le llevan el proyecto al presidente Ibáñez en ese momento. Y le dicen, esto debería ser una política nacional. Y el presidente Ibáñez lo entiende así y sale la ley de la asignación familiar. Fíjate bien, mira la historia. Con los años, en la Cámara fui evolucionando, encontré Capitales nacionales. Mira el concepto social, mira lo que te estoy contando. Pero con capitales nacionales. Por supuesto, el peso de esa empresa chilena que está armando una construcción y tiene un empleado que se sostiene con la corbatita, porque tiene que vivir todo así, a diferencia del obrero que ya tenía por ley el seguro obligatorio. La asignación familiar nace en la Cámara y nacen un montón de cosas después, posteriormente, que son conceptos sociales. Yo me voy desarrollando y soy dirigente en Concepción y después me transformé en presidente de la delegación en Concepción, en fin, con los años la crisis y el paralelo en la empresa de ayudante de una oficina de programación. Y por el otro en lado, una hora yo llegaba a gerente zonal de todas las cosas que nacía la empresa, había nacido la empresa Sigdo Copper. Y lo que te voy a contar me llena de orgullo, porque también hubo otra empresa que nació y se podría sumar muchos ejemplos de desarrollo social, pero en un momento dado, a mí me toca participar en mi carácter de presidente de la Cámara Nacional, ya, en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, que tiene desde la Cámara de México hasta de Chile dentro de Latinoamérica. Por eso se llama Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Y se hace un evento aquí de esa federación y se invita al presidente de la SICA, que es la Cámara Mundial de las Empresas de Construcción. En ese carácter, como es el presidente del internacional, yo soy el presidente local en el Palacio Cusiño, un evento, me dice Horacio, yo he visitado cerca de 70 países en el mundo. O he tenido contacto dentro de la SICA, la Cámara Mundial, con estos 70. Y ninguna tiene el prestigio y la visión que se tiene internamente de la Cámara Chilena de la Construcción que tú estás presidiendo. Sí, yo quedo así como perplejo, sí, me dice, porque ninguna tiene el desarrollo del área social que tienen ustedes aquí. Concepto No más que concepto. La Cámara se había formado en una institución que necesitaba tener claramente las 3 divisiones muy claramente marcadas, porque teníamos una fundación de asistencia social que no tenía recursos. Entonces, pero sí habíamos formado instituciones que generaban ingresos.
como Hábitat, como ISAPE, Monsalud, etcétera, que no generaban, pero que la entregaban a la Cámara, pero la Cámara no tenía fines de lucro. Por lo tanto, había que encontrar una fórmula y se dice, estas tres áreas, gremial, social y económica, tienen que funcionar bajo un paraguas común. En el área social no teníamos recursos, teníamos que pedirle a los... Había un derrumbe de aguas, que me acuerdo bien este caso aquí de la cordillera, que fue, oye, y quedaban una cantidad de trabajadores en la construcción sin casa, sin vivienda, y había que pedir ayuda a las empresas. No puede ser. Y entonces nace el concepto de que lo económico tiene que prestar servicio a lo social. Y Oye, y fíjate tú que eso es extraordinario porque ese concepto se dice que la parte económica tiene que generar ingresos, se crea un endowment, se genera ingresos, y esos ingresos tienen que entregárselos a la Cámara para que desarrolle la parte social. No puede seguir viviendo a la caridad. Yo estuve 11 años de director en la Fundación de Asistencia Social, viviendo de la caridad de la empresa cuando había una emergencia. Me fui orgulloso después con el tiempo de todo cuando los aportes que genera el área económica en se creó un endowment, ¿no es cierto? En una diferencia, tiene que entregarlos a la Cámara. Y la Cámara comenzó a desarrollar proyectos sociales. Cuando cumplimos 50 años, hubo un acto en el municipal. Y en el texto que le preparamos al presidente Lago, estaba indicado que la Cámara de la Construcción Chilena, lo que dijo Livio Amato, llegaba al 50% de los chilenos con algún beneficio. Él dijo, yo voy a revisar esta cifra, no voy a repetirla porque ustedes me van a demostrar. Y se lo demostró la Cámara. También lo dijo el cardenal. La misma pregunta, el cardenal Francisco Javier Errázuriz. ¿Y qué más pruebas? ¿Qué más pruebas? Cuando yo conversaba con un presidente joven ahora en la Cámara y contaba esto, me dice, y más joven me tratan de don Horacio. Don Horacio, y hoy día estamos llegando a 2/3 de los chilenos. Y ahí está Caja de Compensación de los Andes, la asignación familiar, te lo llevó el presidente Ibáñez para que fuera ley, la Mutual de Seguridad, todas las corporaciones que tiene, la Red Salud de la Cámara, que es un ejemplo para el país, y sigue y suma. Y no estoy exagerando, por eso quiso poner ejemplo, porque todo eso fue... Pero eso, como dijo nuestro empresario español, ¿no es cierto? No tenemos la abuelita para contarlo. Entonces, nadie cacarea. Y gracias por haberme invitado para poder contarlo. De las comunicaciones y el rol de las comunicaciones. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, porque Horacio nos dejó con tarea. Temas muy interesantes, como por ejemplo, lo que se nos queda en el tintero para después de la pausa. El riesgo, toda empresa supone un riesgo. No hemos hablado de eso, el riesgo. Y el lucro. Otro tema que es bien importante. Amigos, no se vayan, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato con nuestro panel de hoy. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Bueno, amigos, nuevamente acá en nuestro Portal Citerior, podcast Reflexiones al Pasar, hoy con un invitado especial, el empresario Horacio Pavés García, y nuestros panelistas habituales, Enrique Contreras y Oscar Novoa Vargas. A ver, quedó en el tintero una idea ahí dando vuelta, ¿no? Una idea de que ha sido importante, como lo planteaba Horacio, el tema este de la irrupción de empresas como la Cámara Chilena de la Construcción, que obviamente
marcaron una asociación gremial. Claro, que marcaron como asociación gremial un punto, digamos, ¿no? También en una época como esa, Enrique, hay que destacar, para hacer una contraposición, si tú quieres, el tema del Estado. El Estado también, entre los años 60, tuvo participación, bueno, desde antes también, con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la Corporación de Fomento. Se crearon una serie de empresas. No sé si también con responsabilidad social, no sé, lo podríamos ver ahora, pero démosle un punto a eso, también el marco de la responsabilidad que tienen las empresas en general, ya sea públicas o privadas, juega un rol importante también el Estado, ¿no? El Estado, o sea, lo que percibe el presidente Aguirre Cerda después del terremoto de Chillán, es que primero Chile no tenía industrialización ni pública ni privada, no había empresas importantes, salvo algunos experimentos importantes en el área del cobre. Pero Chile necesitaba una política de industrialización que requería de apoyos importantes, por ejemplo, la electricidad, un sistema eléctrico seguro y confiable. Ahí nace Endesa. Y así, o sea, fueron naciendo las empresas en función de las necesidades que tenía el país para poder desarrollarse tanto como grandes empresas, que fueron las empresas que creó el Estado y que eran empresas pesadas, empresas, qué sé yo, que tenían también esa responsabilidad social en la medida que tenían una misión aportar al desarrollo del país, pero también para su público interno. Por ejemplo, Endesa construía unas poblaciones enormes para sus trabajadores, por lo tanto eran empresas que tenían un peso específico muy grande y por lo tanto se podían criticar. Había una crítica a estas tremendas empresas, pero también esas empresas permitieron el desarrollo del sector privado porque dieron las condiciones de desarrollo para el sector privado. Entonces, en ese sentido, el Estado fue absolutamente responsable de la misión que debe tener como Estado para promover esa industrialización tan necesaria para el país, pero también esas empresas cumplían en sus respectivos nichos con la misión que tenían y con la responsabilidad que debían a sus trabajadores. O sea, ahí nace, digamos, una política que era lo que no teníamos, una política de industrialización y de desarrollo. Y ojo, perdona, chiquitito. Termina. Y además, durante mucho tiempo Chile, equivocadamente a mi juicio, siguió la política de industrialización hacia adentro que preconizaba la CEPAL. Eso yo encuentro que fue un periodo que la verdad es que fue bastante poco eficiente, porque desarrolló una industria absolutamente ineficiente al interior del país. Y ese es una decisión que se adoptó en su momento y que a mi juicio no aportó mucho. Yo lo que voy a plantear se deriva un poco de lo que estás planteando tú, porque pareciera ser que hay un concepto que aparece como en la prensa y en el lenguaje diario, que es la eficiencia. Y las empresas más eficientes, aprendimos ya con los años, son las que sobreviven. Pero el Estado tenía empresas cuya eficiencia era al menos discutible y sobrevivían porque no tenían literalmente quien las cerrara. Yo creo que eso es importante. O sea, no es tanto el concepto empresa, sino cómo está organizada, quién la sostiene y para qué está hecha. Y pareciera ser que en un momento dado el Estado, más allá de lo que tú planteas con toda razón, en que sostenía empresas a veces, vamos a decirlo, insostenible, y era ineficiente además. Pero no por ser Estado, disculpa, no por ser Estado, es porque pareciera ser que tiene que haber un desarrollo de un interés, como decimos más vulgarmente, que le duela a quien hace la gestión. Pero si ponen a un gerente en una empresa y sabe que a lo mejor lo sacan a los 4 años en este caso, o lo sacan antes porque le cayó mal a alguien, entonces no hay un compromiso, pienso yo, en la gestión privada distinto a la gestión pública, siendo en estricto rigor no necesariamente distinta, porque si se constituyen empresas y tienen una motivación y un fin, no deben ser distintas. Pero ¿quién lo hace? Pareciera ser que está la diferencia. ¿Quién lo hace y qué responsabilidad tiene? Quiero entregarte un aporte. Efectivamente, eso era así, por largo tiempo fue así. Pero también volvamos a la Cámara.
nos dábamos cuenta que el presupuesto del Estado para el Ministerio de Obras Públicas estaba ocupado para atender las necesidades fundamentales que tiene que atender el Ministerio de Obras Públicas, que son los caminos rurales, las aguas que se necesitan, la atención. Y por lo tanto los recursos no iban a permitir nunca desarrollar la infraestructura chilena. Y al interior de la Cámara se trabaja, conscientes de que teníamos cambio de gobierno, se trabaja durante el 85 y el 90, en que era fundamental tener una ley que privatizara en los grandes volúmenes de las obras, ¿no es cierto?, como se estaba haciendo en Europa, como se estaba haciendo en muchas partes del mundo, y decir, tiene que haber el concepto de privatización para las dos grandes obras, porque si no los recursos no van a estar y no se va a poder. Y entonces se trabaja, sale un proyecto de ley, se trabaja con una consultora, INECON, la presidía el que fue, fíjense ustedes, como consultora, entre el 85 y el 90 el proyecto quedaba listo para quien ganara la elección de nuevo. La consultora, la cabeza de la consultora era Carlos Hurtado. ¿Y será casualidad o no? ¿Y será casualidad o no que asume el presidente Elwin y nombra ministro de Obras Públicas a Carlos Hurtado? Claro, A los 3 años sale el DFL2 350, que rige hasta hoy día la ley de concesiones. Y permite, y esto lo sufrí yo en mi momento de presidente de la Cámara, que se esté haciendo 8 contratos de Serena a Puerto Montt para hacer carretera doble vía concesionada y están trabajando 3 empresas españolas grandes que se han ganado una licitación privada y una empresa mexicana en el tramo Los Vilos. Y yo recorría las delegaciones regionales de la Cámara y me decían, presidente, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Y qué hace con lleno de empresas españolas? Nos están dejando sin trabajo. Claro, teníamos una costumbre, mirar la propuesta en el diario, presentarnos a competir en la propuesta, en el tamaño de lo que se podía hacer, y no podíamos enfrentar este tema. Entonces yo conversé con alguno de ellos y le dije, traten de usar los equipos de las empresas privadas. Entonces me dijeron, hemos probado los equipos. Me pusieron un ejemplo, el camión aljibe que se necesita mientras se está pavimentando, tramo enorme, el ferrovial tenía Santiago Talca. Se demoran más que los camiones nuestros, presidente. Y estamos en una propuesta y estamos en un edificio. ¿Qué ocurrió? Que ese sacudón que tuvo las empresas de las delegaciones regionales y del país permitió que se sumaran a la competencia de la privatización. Después de eso tuvimos sanitarias, después de eso tuvimos aeropuertos. Imposible, si yo le aseguro que con el presupuesto del Estado, la misión del Estado que viene de la Corfo, de la Corporación de Fomento de la Producción, y pues lo comparto plenamente, tenía una función, pero con el tiempo, a la medida que el país crecía, quedaba limitada. Claro. Y hoy día creo yo que, como se hace en otras partes del mundo, después vinieron de Inglaterra, de los hospitales, ya nombré cárceles, ya nombré tantas alternativas. Claro. Y reconozcamos cómo cambió este país. Pero en eso también, por ejemplo, en el caso de Metro, específico de Metro, Metro estableció una política que cuando se llamara una licitación, por ejemplo, para construir una línea, ojalá hubiera una empresa chilena asociada con la extranjera. Y por lo tanto ahí también hubo un avance significativo para, de alguna manera, desarrollar el empresariado chileno, la capacidad chilena. Claro. Y en las concesiones también participaron empresas chilenas. Pero lo que no se dieron cuenta nuestras empresas chilenas, nosotros participamos de la primera licitación. Ciclocope participó de la primera licitación de una empresa, de una obra concesionada, el túnel del Melón, carretera al norte. Y afortunadamente salimos terceros, porque no nos dimos cuenta que este proyecto no era un proyecto de construcción del túnel, era un proyecto que se llama en inglés Finance Project, que había que tener capital y espaldas para recuperar en 20, 25 o 30 años, mediante el peaje, el capital empleado. O sea, era mucho más rentable que compitieran empresas.
participaron 2 empresas en Costanera Norte, ambas quebraron, fue muy triste. Participó otra de Talca, una que sigue a Chillán, también quebró. Grandes empresas que no captaron que el proyecto, nosotros con esa experiencia nos dimos cuenta, nunca más participamos de la proyecto porque no teníamos espalda. Me refiero no al grupo Ciclopa, porque soy, sino que me refiero a Ingeniería y Construcción, que es la empresa con la que nació y a la que me sumo. Claro, es el tema del riesgo, decíamos, ¿no? Porque Sí, pues. el riesgo, claro, cuando lo asume una empresa del Estado, claro, es más visible porque, claro, está el Estado de por medio como aval, tiene otros mecanismos el Estado para llegar a acuerdos con empresas multinacionales de Perdón, financiamiento. Paulino, y ahí está lo que tú mencionabas, el lucro. Lucro, El lucro claro, queda regulado cuando claro, tú estás compitiendo claro, es decir, claro, cuando claro. tienes 3 empresas internacionales que están compitiendo en un Claro, proyecto claro. HL, ¿cómo se llama? Ferrovial, hay otra más que Claro. fueron muy Claro, en todo caso, Perdón, conocidas, y muy respecto grandes. al tema del lucro, el a mí, lucro. a mí siempre me ha llamado la En la atención. propuesta se regula el lucro, No, pero porque siempre me ha tú llamado la ganas con el atención precio justo. esa figura que existe, que se imaginan del empresariado chileno. O sea, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos que obtiene una rentabilidad anual por sobreimpuestos de 5%, se da por satisfecho. Piensa que esa es una rentabilidad de largo plazo, que tiene de alguna manera sostiene la empresa, da ganancias a sus accionistas, pero en Chile la figura es que la rentabilidad tiene que ser más alta, somos más cortoplacistas. Pero si tú tienes en tu propuesta una rentabilidad más alta que supere lo que razonablemente deberías tener, te vas a enfrentar a la competencia en la licitación. Y lo mismo que te pasa en Estados Unidos o en cualquier otra parte. Tú tienes el límite de la competencia. No hay nada más importante, Paulino, que la competencia. Yo podría compartir contigo y compartir que cuando esas cosas no son transparentes y las licitaciones están reguladas y en el Estado todavía hay una mano de medio, puede ser que entonces estén esas cosas que tú mencionaste. Pero en la libre competencia, Paulino, el lucro queda regulado porque si te pasaste en la propuesta, no te la ganaste, sencillamente. Oye, ese es el tema que tenemos que tocar a lo mejor en otra oportunidad. La capacidad de entender que la gente que hace las cosas, mira, así de amplio, no la hace de buena persona. Las hace porque es su oficio, porque se tiene que mantener. Y eso se aprendió, yo creo que como dice Horacio, con la llegada de grandes capitales, que son los, uno entiende así, yo tuve 40 años en el Ministerio de Obras Públicas, así que tengo algo que decir. Y tipo de experiencia. Algún tipo de experiencia. Pero en una unidad, la Dirección de Arquitectura, que se demoró mucho, y todavía no lo hace con forma plena, a entender que hay un gesto importante en incorporar, más que la capacidad técnica, voy a decir, la capacidad financiera de lo que son las grandes empresas. Y el rol del Estado entonces no es competirle a ellos, sino que es regular en forma, como dice muy bien Horacio, lo justo que corresponde. Lo justo, tú sabes que en cualquier ambiente en que hablemos es muy difícil de definir, pero se ha ido dando que la regulación de cuánto debe ganar la empresa, por cierto, lo que tú te decías, es en tanto haya competencia. Y si la competencia son de las grandes espaldas que vienen de otros países, grandes capitales, bienvenido sea, siempre que compitan. Y el Estado tiene que ser un buen administrador de esa lógica. Tiene que saber a quién le cree su espalda. Claro. Oye, este tema es apasionante, amigos del portal, porque nos llevó a polémicas. Por ejemplo, el concepto de riesgo, el concepto de lucro, el concepto de competencia. Claro. Muy interesante. Y yo creo, amigos del portal, que en este podcast, Reflexiones al pasar sobre el problema de la empresa y su responsabilidad social en una democracia moderna, nos llevó a precisamente a reflexionar sobre temas que tanto le interesa a la democracia, tanto le interesa al país hoy, tener una visión abierta sobre estos temas que tengo la impresión que a ustedes, al igual que a nosotros, nos ha
nos da una gran satisfacción poder ver alguna luz, ver alguna salida para temas tan complejos como este. Horacio Pavés, muchas gracias por haber estado con Y nosotros. encantado, Esta muchas gracias a ti por la oportunidad. invitación, Pablo. Muchas gracias y a nuestros panelistas, periodista Enrique Contreras y el arquitecto Oscar Novoa, por habernos acompañado, y ustedes, amigos de la audiencia. No se olviden, ya vamos a estar luego, después de esta larga pausa que hemos hecho, vamos a estar luego junto a otro tema y con otro invitado de la calidad que hemos tenido hoy. Hasta luego, amigos, hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos.